Entramos de lleno en la agenda del gobierno y estuvo Javier Milei, el presidente, dando una entrevista a la revista Forbes, y él hace hincapié en distintas cuestiones que tienen que ver con el rumbo económico y político que va a tener la Argentina o que él pretende que tenga en 2025, y habló sobre un tema que es muy importante en la Argentina para poder desagregar, que tiene que ver con la estructura impositiva. Si querés lo escuchamos. Fue la primera etapa, ahora también se viene lo que se llama la motosierra profunda. Es decir, porque nosotros hicimos un primer gran recorte y ahora vamos a las cosas ya más profundas, que dentro de las cosas no hay solo una cuestión de desregular y quitar estas trabas, sino que además implica una nueva reforma al Estado para achicarlo más todavía. ¿Cuáles son los puntos más salientes que podemos ver en 2025 de esta reforma que continúa, digamos, de la profundización de la motosierra? La profundización de la motosierra es que, digamos, vamos a seguir quitando regulaciones, vamos a avanzar cada vez más en libertad económica. Este año nosotros subimos 70 puestos en libertad económica. Es decir, pasamos de estar en el lote de los peores 35 a estar en el pelotón medio. Pero solamente aplicamos un cuarto de las reformas, o sea, todavía nos quedan 3.200 pendientes, o sea que las vamos a ir sacando en la medida que nos permita el Congreso. Vamos a avanzar en una agenda de privatizaciones y además, como vos bien dijiste, digamos, vamos a avanzar en una profundización de la reforma laboral. En la medida que sale la reforma laboral, podemos avanzar en una reforma previsional. No solo eso, sino que además vamos a eliminar cerca del 90% de los impuestos, no de la recaudación, de los impuestos, con lo cual vamos a ir a un sistema que tenga no más de 6 impuestos, como mucho. ¿Pero esto en 2025? Sí, son las cosas que estamos impulsando en 2025. Bueno, esto es muy importante, porque acá la verdad que Milei habla de distintas temáticas que son realmente abarcativas. Habla de la desregulación, que cuando uno habla de la desregulación en términos de lo que está haciendo en la materia Federico Sturzenegger, tiene que ver con lo que representa el costo argentino. Acá estamos viendo plan de la motosierra, el ahorro de Milei con el recorte del Estado, estamos ahí viendo en millones. Cuando hablamos del recorte del Estado tiene que ver con puestos de trabajo, el cierre de ministerios, que esto fue a principio de año cuando se hizo una reducción significativa, pero no solamente con eso, sino también con un montón de trabas, que esto lo remarca Sturzenegger, de hecho en el coloquio de IDEA, donde indica distintas trabas que tienen los productores agrícolas y demás para poder realizar ese tipo de producciones, que agrega costos a los distintos productos. Ahora, acá estamos viendo, bueno, también en la cantidad de en 11 meses, 34.000 contratados que fueron eliminando. Acuérdense también la implementación de este sistema de evaluación para los empleados públicos y bueno, todo lo que es la VIP motosierra. Acá estamos viendo parte de los gráficos también, cómo fueron disminuyendo estos puestos de trabajo que tienen que ver con estas contrataciones, en algún punto te digo, dentro de espacios grises, porque contrataciones que tenían trimestrales, semestrales, personas que están hace 20 años trabajando y que todavía no han pasado a planta permanente. Bueno, todo ese trabajo de reestructuración que hizo Milei en conjunto con el ministro de Desregulación. Ahora, tema importante. Me quedo con la última parte de lo que dice Milei en la entrevista Forbes, porque él habla de la eliminación del 90% de los impuestos. En algún punto generó alguna confusión porque dijeron, bueno, ¿cómo se trata de la recaudación y demás? Les traje un informe que realizó el IARAF. El IARAF es el Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Fíjense este gráfico, es muy interesante porque para entender lo que dice Milei hay que entender cuántos tributos hay en la Argentina. El IARAF lo que hace es la comparación respecto a 2023-2024 y lo que te dice es, pasamos de 148 tributos a 155. Dentro de estos 155 lo que están viendo a su izquierda son los primeros 6 impuestos. Y esto cuando dice estamos yendo a un esquema de 6 impuestos, un poco más que dijo también Toto Caputo. Los primeros 6 impuestos representan el 83% de la recaudación. ¿Qué significa esto? De los 155, que es el 100%, 6 de ellos nada más representan el 83% de la torta recaudada. Y ahí lo que están viendo en distintos colores es muy importante. ¿Por qué? Porque los que son de color celeste tienen que ver con tributos nacionales. Cuando hablamos de la estructura tributaria es tributo a nivel nacional, tributo provincial y municipal. Pero fíjense que dentro de este esquema de recaudación estamos hablando del IVA, bueno, los aportes de seguridad social también, pero fíjate el cuarto impuesto que más
tiene peso específico dentro de la recaudación, ingresos brutos. Estamos hablando del color verde que tiene que ver con los tributos provinciales. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si vos mirás dentro de los 155, lo que hace el IARAF es decir, para los primeros 10 impuestos estamos hablando de más del 90% de la recaudación. Lo cual lo que te está diciendo Milei es, mira, tenemos 155 tributos, de hecho lo que te dice el IARAF es muy importante, este es un datazo, del aumento de 148 a 155 tributos, el mayor aumento lo vas a ver a nivel municipal. Porque vos tenés 45 impuestos nacionales, ahí está, espectacular, gracias a la producción. Vos fíjate, a nivel nacional aumenta 1. A nivel provincial queda exactamente igual, queda de 25 a 25. Pero fíjate lo que es el aumento a nivel municipal, que esto fue parte de lo que la discusión sobre las distintas tasas, los aumentos, qué es lo que agregaron los distintos intendentes en función a sus municipios. Así que para entender un poco cuál es la reforma tributaria que busca este gobierno es simplificar. Ahora, eso significa que van a recaudar menos, y bueno, fíjate que de estos 6 impuestos, el 83% es la recaudación. Pensemos que el impuesto país también estaba dentro de esos 10 impuestos que más se recauda, y cuando vos mirás la historia de la Argentina, por ejemplo, el IVA que se crea pre-Rodrigazo, el IVA nunca duró, o sea, no siempre fue del 21%, del 13%, ha ido fluctuando, creo que también fue del 18%, y algo que es muy importante es que los impuestos que se han creado de forma transitoria han quedado permanentes. El impuesto al cheque. El impuesto al cheque es el más representativo de todos, pero así como les digo del IVA que inició con el 13%, terminó con el 21%, ha sido siempre de carácter permanente, han quedado, digamos, para siempre en el esquema tributario. Así que de esta forma lo que dice Milei en este caso es vamos a reformar todo esto, reformar en el sentido de porque hay 155 impuestos, uno que es ingresos brutos, que es el impuesto, como dicen cualquier contador, el más distorsivo de todos, es el impuesto del impuesto del impuesto, y a ver cómo se simplifica. Bueno, este es parte del informe que hace el IARAF para entender un poco cómo es la estructura tributaria. Tal vez el modelo de lo que dice Male, y ya lo dijo el propio presidente Javier Milei, es buscar qué hizo Paraguay en los últimos años con Santiago Peña, ¿no? Simplificar la carga tributaria en 3 o 4 impuestos. No que haya 150, como dice Male, ¿no? Que haya una simplificación para quien tiene que contribuir a las arcas públicas, que sea sencillo también para los contadores. El concepto del contador en la Argentina es justamente porque tenemos miles y miles de tributos y sobre todo lo que decía Male en los últimos meses, desde abajo hacia arriba, qué artilugios tuvieron intendentes, algunos gobernadores, para empezar a compensar algunos fondos que no llegaron desde Nación. Claro, porque acá hay una discusión, disculpen, con esto cierro. El tema de las tasas, ¿no? Es una contraprestación. ¿Qué es lo que te están cobrando? Porque de repente aumentan de un 3 a un 6%. O sea, vos, la tasa de, por ejemplo, higiene y seguridad, vos, son 3 personas, te lo estoy simplificando, 3 personas que brindan un servicio. Bueno, ese servicio se tiene que pagar. ¿Por qué ese aumento sideral? Bueno, eso tiene que ver con parte de la recaudación e incluso también esta cuestión que vos decís, ¿no? Hacer mucho más simple un esquema tributario también